Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde la pequeña ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Estoy aquí en mi oficina en la universidad y voy a aprovechar un momento que tengo libre para grabar un nuevo vídeo para el canal y en este caso dentro de una serie que llevaba bastante tiempo olvidada en el canal, que es esa serie que se llama Cine en Español, con la preposición en colocada entre paréntesis para significar que la película puede ser española o puede ser de cualquier país de habla hispana, pero la lengua vehicular tiene que ser la lengua española, cosa que ocurre en la película de la que voy a hablar hoy, que se titula Las leyes de la frontera, aunque el título en inglés es simplemente Outlaws, algo así como los forajidos o los fuera de la ley. Parece que no les gustaba el título original o no les parecía que una traducción como The Loss of the Frontier pudiese ser lo suficientemente interesante, así que en inglés fueron a lo más directo, que es Outlaws, pero la película se titula en español Las leyes de la frontera y está basada en la novela de Javier Cercas, publicada en el año 2012, una novela en la que Cercas evoca la Girona de su adolescencia en Cataluña, y es una novela, como digo, publicada en 2012 y unos 9 años después, en este año de 2021 en el que estoy grabando este vídeo, se ha estrenado en Netflix y ahí hemos tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de ver esta película recientemente, Las leyes de la frontera, que es en cierto modo un homenaje a ese cine kinky español de los años 70 y 80 y una visión, bueno, un tanto nostálgica de los aspectos más marginales de la España de la transición. Quizá ustedes conozcan a Daniel Monzón por otras películas interesantes que ha dirigido, como por ejemplo Celda 211 o El Niño, y en la adaptación de esta obra de Javier Cercas, Monzón firma lo que algunos críticos han llamado un western urbano, de cierto modo una afirmación correcta, me parece a mí. Hay también quien ha descrito esta película como una romántica representación de lo kinky, de ese cine de personajes marginales y de protagonistas delincuentes que tuvo su auge sobre todo en los años 80 con cintas de directores como por ejemplo Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma, películas hoy de culto dentro del cine español, como puede ser Navajeros, película sobre la que por cierto conversé con mi amigo Jaime Fernández Ferro en el canal de Diálogos Transatlánticos hace ya un tiempo. En cuanto a las leyes de la frontera, el crítico David S. Blanco se refiere a esta película de Monzón como cine kinky estilizado, antes de concluir que es una pieza directa, magnética y con posibilidad de atrapar al público más casual y puede que incluso a algún que otro sibarita. En general la película ha tenido bastante buena crítica y bastante buena aceptación en el poco tiempo que lleva estrenada por parte del público en general. También yo no he leído, tengo que decirlo, la novela original de Javier Cercas porque es un escritor que en general no suele interesarme demasiado, pero sí coincido en recomendar la película de Monzón, que supone un viaje desde el presente al universo del cine kinky de la época, con todo lo que ello conlleva, por supuesto, de recreación de un espacio, de recreación de un ambiente, pero es un ejercicio cinematográfico, me parece a mí, que está hecho con elegancia y con conocimiento de causa. Es decir, sabe muy bien lo que está haciendo Daniel Monzón, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista de lo estético y de lo visual. Es una película que utiliza
la historia creada por Cercas para conformar una película que es un homenaje retrospectivo, como por supuesto lo es todo homenaje, claro. Es un homenaje retrospectivo más a la representación cinematográfica de una época que a la época misma. Y de hecho vemos en la Girona en la que se ambienta el film, vemos esta Girona desde la óptica del cine kinky. Nos encontramos así en un barrio marginal de la ciudad catalana, pero no accedemos a los hechos narrados a través de un personaje marginal, sino a través del personaje de Nacho, apodado El Gafitas, que es un chico de clase media, de unos 17 años, que poco a poco va a ir introduciéndose en el mundo de la delincuencia al entrar en la banda del Zarco, y entra en la banda del Zarco de la mano de la Tere, una chica de la que queda prendado desde el mismo momento en el que la conoce en una sala de juegos y de videojuegos de esas típicas de la época. Estamos en el año 1978, un año importante porque es el año en el que se promulga la Constitución española hoy vigente, y estamos en plena transición desde la dictadura franquista a la democracia, y nos encontramos en un espacio urbano en el que el alcohol, las drogas, la delincuencia forman parte de la vida diaria de muchos jóvenes, y todo ello está muy bien recreado en la película. Esas salas de juegos, las salas recreativas, los bares, las discotecas, las drogas, la música, etc. Pero todo lo que se narra está focalizado no a través del Zarco, no a través de alguno de los demás componentes de su banda, y esto es muy importante. Está focalizado todo lo que se narra a través de un personaje, que es Nacho, que en un principio es un outsider, es decir, no forma parte de este mundo barrio bajero, pero va a acceder a él de diferentes maneras y a través de diversas razones. Una razón puede ser la reacción ante los maltratos que recibe por parte de sus compañeros, esta violencia escolar que ahora damos en llamar bullying, utilizando la palabra inglesa, que a veces a mí me parece que suaviza un poco lo que realmente es una violencia escolar, una violencia que se ejerce en un contexto escolar. Pues estos maltratos que recibe por parte de sus compañeros en la escuela pueden ser una de las razones que lo llevan a entrar en este submundo criminal. También quizá una rebeldía que desde un punto de vista lógico sería difícilmente explicable en vista de la situación económica más o menos desahogada, más o menos de clase media, media baja, pero de clase media de sus padres, pero también se puede explicar esta entrada en el mundo de lo criminal debido a esa atracción fortísima que siente por el personaje de Tere. Sea como fuere, todo ello lo irá llevando a introducirse en la banda del Zarco y también a ir participando en actividades criminales que al principio no son demasiado serias, pero que cada vez se van convirtiendo en actividades más serias. Desde los palos, por utilizar la palabra coloquial de la época, esos robos más o menos inofensivos del inicio, hasta atracos posteriores a farmacias o a bancos que ya empiezan a ser mucho más serios y que además no siempre van a acabar bien, y que incluirán además también altercados e incluso tiroteos con la policía.
Desde el principio queda muy claro, ya digo, que estamos ante una mirada retrospectiva a toda una época y, lo que es muy importante, a toda una estética, que es la del cine kinky. Y encontramos, por tanto, una clara diferencia entre el presente y el pasado, entre lo que ocurre en el presente de la película y los recuerdos que nos llevan al pasado, los recuerdos que nos llevan a la época de finales de los años 70, a 1978, a la transición española. Hay una clara diferencia, ya digo, entre el presente y el pasado. En el presente de la película, Nacho se ha convertido en un importante abogado y ha dejado atrás sus actividades delictivas, pero para otros personajes como el Zarco, como Tere, por ejemplo, las cosas no han ido tan bien como en el caso de Nacho. De hecho, vemos que todos los hechos ocurridos a finales de los años 70 se presentan de forma sutil como recuerdos de Nacho en el transcurso de una visita a una institución penitenciaria en donde va a visitar a una de las personas que están allí recluidas, y mientras está esperando en la sala de espera de esta cárcel, rememora ciertos momentos, ciertas escenas, ciertos pasajes ocurridos allá por el año 1978, tratando además de presentar de qué manera él entró en esta banda criminal, y pues también rememora algunos de los momentos que tienen que ver con lo ocurrido a finales de los años 70 desde un punto de vista personal, las relaciones que mantiene con los demás miembros de la banda del Zarco, con el propio Zarco y sobre todo con Tere. Es una película que dura 2 horas y cuarto aproximadamente, pero a lo largo de todo este metraje, que en ningún momento se hace largo ni pesado, y esto es buena prueba del excelente trabajo de Monzón y también del excelente trabajo del guionista Jorge Guerrica Echevarría, que es el que adapta la novela de Cercas a la gran pantalla. Pues a lo largo de todo este metraje de 2 horas y cuarto, que no se hace, como digo, en absoluto largo, asistimos al despertar de un Nacho que hasta el momento no había conocido el lado más oscuro, el lado más peligroso de la vida. Asistimos a todo tipo de decisiones que toma y que son más que cuestionables desde el punto de vista moral en muchos momentos de la historia, pero lo vivido por Nacho a lo largo de estos momentos cruciales en su desarrollo como persona, recordemos que tiene aproximadamente unos 16, 17, 18 años, todo lo que él vive le permite madurar, le permite entender cuáles son sus prioridades, cuáles son las consecuencias posibles y a veces, por cierto, desastrosas de sus acciones, y supone además un despertar ya no solamente personal, que es lo que ha llevado a muchos críticos a hablar de coming of age, ¿no? Una película en la cual despierta el personaje y madura el personaje. No es solamente un despertar desde un punto de vista personal, sino también que es un despertar sexual, que Nacho, el Gafitas, vive junto a Tere. Y Tere, desde luego, me parece a mí el personaje más complejo, el personaje más interesante de la película. Una película que, dicho sea de paso, al tratarse de un despertar sexual, tiene alguna que otra escena de sexo que hace ya un poco más difícil que yo aquí, en el contexto en el que me encuentro en la universidad estadounidense, pueda utilizar con facilidad esta película, debido a que, por supuesto, tiene alguna que otra escena
de carácter sexual, pero es que el despertar sexual de Nacho es parte de lo que nos narra esta película y lo hace de una manera en muchos casos muy poética, muy lírica, muy interesante desde mi punto de vista. Es una película, Las leyes de la frontera, Outlaws, es una película en la que el trío protagonista ofrece unas excelentes interpretaciones. Este trío protagonista es el formado por tres actores no demasiado conocidos, tres actores jóvenes, por supuesto, y escasamente conocidos, no demasiado famosos, que son Marcos Ruiz, Begoña Vargas y Chechu Salgado. Los tres ofrecen excelentes interpretaciones que son en sí mismas también, en cierto modo, homenajes a las personalidades de ese cine kinky que se hizo mucho antes de que estos actores naciesen, pero en el que supongo que habrán estado indagando para preparar estas interpretaciones, o por lo menos sí que es un cine que conoce Daniel Monzón, que dirige la película, haciendo que la cinta se convierta en un homenaje a esas películas, muchas de ellas de culto, pero hoy algunas de ellas un tanto olvidadas. Son interpretaciones, las de Marcos Ruiz, Begoña Vargas y Chechu Salgado, en más de un sentido exentas de esa crudeza de las que podemos encontrar en las cintas kinkis originales. Son interpretaciones, las de Las leyes de la frontera, si cabe más estilizadas y en principio con un componente lírico que a mí me parece innegable, con un componente poético que a mí también me parece innegable en algunos tramos de la película. Y de hecho, el crítico Javier Ocaña, en el texto que publica en el diario El País, señala lo siguiente acerca de Las leyes de la frontera. Dice que es el perfecto paradigma de película de época, pese a que su ambientación a finales de los años 70 no parezca tan lejana. Esto es lo que dice Javier Ocaña. Y es que, de hecho, al fin y al cabo, 4 décadas, 40 años, no son tantos años. Y la óptica elegida por Daniel Monzón incide todavía más en que esta película, que en muchos sentidos, ya digo, es un coming of age, es una película en la que un personaje madura, en la que un personaje vive algunas situaciones que lo hacen cambiar su personalidad, cambiar su visión del mundo y pasar de la adolescencia a la edad adulta, pues esta óptica elegida por Daniel Monzón incide todavía más en que esta película, con sus temas universales, no resulte en absoluto lejana. Es cierto que ocurre en 1978 lo que aquí se narra. Es cierto que han pasado aproximadamente unos 40 y tantos años, pero en realidad eso no es tanto tiempo y podemos reconocer muchas de estas vivencias como vivencias que también tienen lugar en la época presente y que, más allá de formar parte de una época muy determinada de la historia de España, son extrapolables a cualquier momento histórico y desde luego al momento histórico en el que nos encontramos. Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, con un guión de Jorge Guerrica Echevarría sobre la novela de Javier Cercas, que ya digo que yo no he leído, pero que tuvo bastante éxito cuando se publicó en el año 2012. Es una película verdaderamente interesante, para mí más que recomendable, y si no han tenido la oportunidad de verla, pues este es
el momento. Esta película se ha estrenado aquí en los Estados Unidos en la plataforma Netflix, así que supongo que en España también estará disponible en esa misma plataforma. No sé si han tenido ustedes la posibilidad de ver esta película o no, pero si la han visto, por favor, dejen mensajes por la parte de abajo de este vídeo y háganme saber qué les ha parecido esta película que se titula Las leyes de la frontera, Outlaws en inglés, película de Daniel Monzón, que es un homenaje, en cierto modo, a ese cine kinky español de los años 70 y principios de los años 80. Una película, como digo, muy recomendable, y recomendándola quiero terminar este vídeo que he grabado en mi oficina aquí en la universidad en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a principios del mes de diciembre del año 2021. Este es un vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y mío, de Antón García Fernández, es el copyright de este vídeo. Muchísimas gracias, como siempre, por su interés, por su atención y por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.